a nuestra máquina o a nuestra idea de manera general. Vamos a comenzar a platicar acerca precisamente de lo que es el esquema o dibujo. Esto es de manera muy general, nenas, evidentemente para que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas, necesitamos interpretar un plano, un dibujo, un esquema, precisamente para darnos más o menos una idea de cómo es que funciona la máquina o el mecanismo. Dentro de esto, o dentro de este primer punto, vamos a clasificar a nuestro mecanismo de acuerdo a su tipo. Ojo, no quiero decir con esto que sea obligatorio o sea necesario que se aprendan precisamente todos y cada uno de los nombres de los mecanismos. De verdad, es muy complicado porque son muchos y evidentemente de diversos tipos. Aquí por esa razón se les da a conocer primero lo que son los mecanismos básicos, los mecanismos simples, los mecanismos combinados. Básicos me refiero, por ejemplo, a los mecanismos de 4 eslabones, 4 barras, manivela de la corredera, colisa, yugo escocés, doble corredera, corredera de Rawson y cruz de Malta. ¿Sale? ¿Por qué se les dan a conocer estos? Porque a partir de ellos nosotros precisamente podemos empezar a adicionarle más elementos o más eslabones y comenzamos a formar diversos mecanismos. Pero con que nosotros aprendamos o nos aprendamos precisamente la base es ¿cómo se llama? Suficiente, perdón, para que nosotros podamos darnos a entender con otra persona. Entonces, esa clasificación, recuerden, comenzamos desde simples, combinados en serie en paralelo y lo que son múltiples. Posteriormente ya conocimos todas las demás clasificaciones, que son 13 si no mal recuerdo, y cada una de esas clasificaciones, si recuerdan o no sé si checaron la presentación, hay mecanismos que caen en varias, dependiendo de la aplicación, dependiendo precisamente del trabajo que desarrolle ese mecanismo, lo podemos considerar en una o en otra clasificación, ¿vale? Eso es de manera general. Ya entrando un poquito ya a cuestiones más particulares, debemos de hablar acerca de la movilidad. Para ello, recuerden, la movilidad es la cantidad de movimientos que yo le tengo que suministrar a mi mecanismo para que éste funcione siempre de la misma manera. Para ello, debemos de utilizar lo que es el mentadísimo y famoso criterio de Kurzbach, ¿vale? Ojo, para las personas para las personas que hicieron la práctica, si se dieron cuenta, todos los mecanismos con los cuales convivimos generalmente son mecanismos planos. ¿Por qué? Por la facilidad, por la sencillez precisamente que estos tienen o estos presentan. Ojo, no quiero decir que con esto que los espaciales no existan. No, sí existen, pero son un poquito más complicados o son un poquito más difíciles de ver o palpar, ¿vale? Entonces, para esto nosotros debemos de determinar la movilidad. Acuérdense, la movilidad nada más me indica cuántos motores, cuántas manivelas, cuántos volantes, cuántos cilindros hidráulicos o neumáticos tengo que instalarle a mi mecanismo para que funcione de la misma forma, ¿vale? Debemos indicar las fases de bloqueo de nuestros mecanismos o de nuestro mecanismo. Ojo, nuevamente, si recuerdan, yo les platiqué precisamente de cada uno de los mecanismos de 4 eslabones que estuvimos viendo, las posibles fases de bloqueo que se pudiesen presentar. Aquí dependemos mucho de la aplicación, dependemos mucho de las longitudes y del trabajo que esté desarrollando el mecanismo. Ahorita se van a dar cuenta más o menos. Debemos indicar las inversiones o la cantidad de inversiones que puede tener un mecanismo. Acuérdense, la cantidad de inversiones va en función de la cantidad de eslabones que constituyen o conforman a nuestro mecanismo. Y en dado caso que en nuestro mecanismo o nuestra máquina aparezca un mecanismo de 4 barras, debemos determinar la posible rotación entre sus elementos, evidentemente. Para ello, vamos a recurrir o debemos de recurrir a la mentada y famosa ley de Grashof. La ley de Grashof es exclusiva para mecanismos de 4 barras.
En dado caso de que nosotros llegásemos a tener manivela, biela, corredera, de igual forma podemos aplicar la otra ley. ¿Cuál? La que nos especifica que la longitud de la manivela debe de ser más la longitud del descentramiento debe de ser menor o igual a la longitud de la biela. Esto con la finalidad precisamente de que nuestro manivela dé vueltas completas. ¿Vale? Eso si se dan cuenta, nenas, nenes, es hablar de manera muy general, se puede decir así, de nuestra idea. De manera muy específica, como punto número 2, es precisamente hablar acerca de los eslabones. Ojo, recuerden, los eslabones hay de muchos tipos. Es necesario, bastante indispensable que nosotros numeremos a los eslabones. Acuérdense, vamos a comenzar a partir del fijo, al cual se le asigna el número 1, y posteriormente se le va asignando un número consecutivo de acuerdo a cómo se va transmitiendo el movimiento. Denme un segundo. Perdón. Ahora, los tipos de eslabones, bueno, debemos de indicar el tipo de eslabón con el cual estamos trabajando. Puede ser una barra, puede ser una placa, puede ser un volante, puede ser una corredera, ¿vale? Eso es de manera general. Eso es en función, déjenme llamarlo así, de su geometría. ¿A qué me refiero? Si es una pieza delgada, alargada y generalmente tiene 2 puntos de unión, pues se llama barra. Pero si es una placa o es un cuerpo geométrico que tiene más de 2 puntos de unión, por lo tanto, a eso se le llama placa. Tipo de movimiento. Dentro del tipo de movimiento vimos movimiento absoluto, movimiento relativo, movimiento bidimensional, traslación, ya sea rectilínea o curvilínea, rotación, ya sea plana o espacial, movimiento plano general, movimiento alternativo y movimiento oscilatorio. ¿Vale? También debemos indicar el tipo de movimiento que desarrolla cada uno de esos elementos. En función a sus características físicas y al tipo de movimiento, si recuerdan, a los elementos o a los eslabones se les asigna o se les designa un nombre correspondiente a propiedad física y tipo de movimiento, ¿vale? Entonces debemos de asignarle el nombre correspondiente. Eso es enfocado a lo que son eslabones. Como último punto, debemos precisamente de especificar o identificar o hablar, como quieran llamar, lo que son los mentados pares cinemáticos. Ojo, los pares cinemáticos, si recuerdan, siempre hay que identificarlos mediante letras. Generalmente utilizamos letras mayúsculas, ¿sale? Ojo, aquí no hay necesidad de que vayan en orden, por ejemplo, A, B, C o A, I o U, no. Podemos tener un relajo de letras, no pasa nada, pero cada letra nosotros ya sabemos que hace referencia a un tipo de par o un tipo de conexión. Debemos de especificar el tipo de par cinemático que tenemos aplicado. Acuérdense, son 2, pares superiores o pares inferiores. En dado caso de que sean pares inferiores, debemos de especificar el subtipo. ¿A qué subtipo me refiero? Revoluta, prismático, helicoidal, cilíndrico, esférico o par plano. ¿Sale? Y finalmente debemos de indicar el tipo de condición que tienen esos pares. ¿Vale? Generalmente nada más, bueno, siempre vamos a trabajar nada más con 2 tipos de condiciones, lo que son pares abiertos y pares cerrados. ¿Vale? Aquí si se dan cuenta prácticamente estamos plasmando todo lo que ya vimos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahí? Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues vamos a ver cómo trabajamos. Para ello, vamos a analizar este mecanismo. ¿Vale? Preguntas a ustedes. Déjenme ir anotando. ¿Cómo lo clasificarían, chicos, chicas? Venga. Con 4 barras con un manivela de la corredera. No, el comienzo sí va bien. Ojo,
clasificar me refiero, es un mecanismo ya sea simple, ya sea combinado o ya sea múltiple. En este caso es un mecanismo combinado. Combinado Pero en en serie, ¿no? combinados, exacto, tenemos de dos tipos, combinados en serie, combinados en paralelo. Específicamente en este caso y el dibujo que ustedes están viendo es un combinado en serie. Ahora sí, como especificamos o estamos indicando que es un mecanismo combinado, debemos delimitar precisamente o propiamente cuáles son esos famosos mecanismos combinados o cómo están constituidos esos mentados mecanismos. Denme un segundito, por favor. Entonces, mecanismo combinado en serie, perdón, listo. Al decir que es un mecanismo combinado en serie, ¿sale? Acuérdense, aquí como decía su compañero, es un 4 barras, ¿sale? Ojo, más un acoplador, más un balancín, más una biela y finalmente una corredera, ¿sale? Vean, no sé cuál es el nombre de este mecanismo, pero al decirle que es un mecanismo combinado, debo de especificar precisamente quiénes conforman precisamente a ese mecanismo combinado. Ahora, el 4 barras, acuérdense, está definido o está delimitado, déjenme llamarlo así, por el elemento 1, que es común, el elemento 2, el 3 y el 4. Esos 4 elementos evidentemente constituyen o conforman precisamente al mecanismo de 4 barras. El acoplador, en este caso, es el elemento número 5. El balancín vendría siendo este elemento número 6. La biela es el elemento número 7 y finalmente la corredera, el elemento número 8. De esta forma lo estoy clasificando, estoy especificando qué está constituyendo mi mecanismo combinado y dónde puedo ubicar cada uno de esos mecanismos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ok. Movilidad. En este caso, para la movilidad, si recuerdan, dependemos de la cantidad de eslabones, que evidentemente son 8, conexiones de 1 y conexiones de 2 grados de libertad. Entonces, aquí yo ya me adelanté, y es algo que se me pasó comentarles. Aquí yo ya me adelanté, numeré e identifiqué cada uno de los pares. A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, todos, ¿sale? Son conexiones de un grado de libertad. En este caso, son 10. No aparecen conexiones de 2 grados de libertad. Si yo sustituyo o sustituimos en nuestra ecuación del criterio de Kutzbach, nos quedaría 3 que multiplica 8 menos 1 menos 2 por 10. Por lo tanto, 3 por 7 serían 21, menos 2 por 10 serían 20. La movilidad de este mecanismo es movilidad 1. Nuevamente, este dato solo y exclusivamente nos está indicando que basta con instalarle un motor, un cilindro hidráulico neumático o simplemente darle movimiento a un elemento o a un eslabón para que todos funcionen o todos los elementos funcionen de la misma manera siempre. ¿Dónde vamos a dar el movimiento de entrada? Pues eso ya depende de cada uno de nosotros o de nuestra idea. En este caso, yo estoy especificando, en este caso, que el elemento 2 viene siendo mi elemento de entrada. ¿Sale? 2 mueve a 3, 3 mueve a 4, el mismo 3 deriva movimiento hacia 5, 5 le da 6, el mismo 6
perdón, el mismo 5 le da movimiento a 7 y finalmente a 8, ¿vale? Esa sería la interpretación. Fases de bloqueo o de trabamiento. En este caso, chicos, chicas, ojo, como no tengo las longitudes, no tenemos dónde están aplicados, ¿sale? O cuál es sí el movimiento, todo el ciclo de movimiento de este mecanismo, ¿sale? Puedo yo especificar que como aquí tengo un mecanismo de 4 barras, posiblemente, ojo, posiblemente llegue a tener hasta 4 fases de trabamiento o de bloqueo, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque esa es la cantidad máxima que se pueden presentar en el mecanismo de 4 barras. Aguas. Puedo tener bloqueo a la entrada o en el mecanismo de entrada y en la salida no, o viceversa. Se puede bloquear la salida, pero no la entrada. Aguas con esa parte, ¿vale? Entonces, vean, ahorita les voy a colocar esto y voy a colocar que tiene 4 posibles fases de bloqueo. Al decir posibles es precisamente lo que les comento. Dependo de las longitudes de cada uno de los elementos. Ahorita van a ver por qué, ¿vale? Entonces, ya tengo las fases de bloqueo. Cantidad de inversiones. En este caso, como mi mecanismo, nuestro mecanismo es de 8 eslabones, evidentemente tenemos 8 inversiones. Donde esta es la inversión principal. Esta inversión es la que nos está resolviendo el problema. Ojo, nuevamente, no traten de imaginarse las inversiones secundarias. Es algo complicado, ¿sale? No quiero decir que no exista, no, sí existe, pero es bastante complicado en ocasiones imaginarnos cómo funcionaría. Se las explico. Vean, esta es inversión principal, una inversión secundaria es fijo el 2 y muevo el resto. La tercera inversión fijo el elemento 3 y muevo el resto y así sucesivamente. Es ir cambiando de eslabón fijo, ¿vale? Por lo tanto, nada más específico que tiene 8 posibles inversiones u 8 inversiones. En este caso, como hay un mecanismo de 4 barras aplicado, pues tengo que aplicar la famosa ley de Grasham, ¿vale? En estos casos, denme un segundo, ya había medido precisamente cada uno de los elementos. Ahorita les enseño las dimensiones, denme un segundo. Medí el segmento AB, el segmento BD, el segmento DE y finalmente el segmento DE y el segmento AE. ¿Sale? Ahí están definidos, o ahí definí precisamente las longitudes de cada uno de mis elementos. Ahí está. Estas son las longitudes que en su momento previamente yo había medido. Aquí debo de identificar el elemento más corto. En este caso es el segmento AB, que tiene 2.1 centímetros. Este es es nuestro elemento más corto. El elemento más largo es el segmento de BD, ¿vale? Esta es la letra B. De DAE y de AAE, estos dos vendrían siendo las longitudes restantes, que sería C y D. Si recuerdan, la ley de Grasham nos establecía de manera general que la suma del elemento más corto más el elemento más largo debe de ser menor o igual a las longitudes restantes. Aguas. Esto es propiamente cómo es la ley. Sin embargo, yo les explicaba que no se recomienda o no es recomendable que se cumpla la igualdad. ¿Por qué razón? Porque si se cumple la igualdad, si recuerdan, yo les decía que el acoplador brinca, o sea, brinca su movimiento. Se mueve por aquí arriba al principio y después aparece acá abajo, ¿sale? Por esa razón no se recomienda que se utilice la igualdad. Entonces, si sumamos 2.1 más 8.6, en este caso serían 10.7. Las longitudes restantes sería 3.2 más 6.4. Estoy hablando de 9.6 si no me falla.
Aquí ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente no se cumple la ley de Grashof, ¿vale? Por lo tanto, nuestro mecanismo de 4 barras no va a haber, o en nuestro mecanismo de 4 barras, perdón, no van a existir vueltas completas, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ok, Profe, vale. en lo que acabo de resolver ahorita, o sea, Ajá. no hay problema entonces si nos sale mayor el número de A más B que de C No, más D. no. Lo que pasa que precisamente, te digo, de todas formas, el viernes voy a ver otro problema, no pasa nada. Bueno, ahorita les explico. En este caso, no es condición, nena, que siempre se cumpla esto, ¿eh? Nunca. No, no, no. ¿Eso de qué va a depender? De lo que tu mecanismo va a resolver o va el trabajo que va a hacer. Entonces, yo aquí pinté ese mecanismo como se me pegó la gana, perdón por la expresión, pero así lo hice, sin el objetivo de que se cumpliera la ley de Grashof. Ojo, como no se cumple la ley de Grashof, y ve para qué me va a servir. Evidentemente en mi mecanismo ninguno de estos 3 elementos va a dar vueltas completas, ¿vale? Por lo tanto, si recuerdan, yo les había comentado que el mecanismo de 4 barras hay como 4 o 5 variantes más o menos, donde esas variantes dependen de los tipos de movimiento. El más utilizado es el manivela balancín. Manivela porque este elemento da vueltas completas, balancín porque este no alcanza a dar vueltas completas. Como no se cumplió la ley de Grashof, en este caso puedo decirles nada más esta parte, perdón que le está para acá arriba, esta parte se comporta o se comportaría como un mecanismo de 4 barras de doble balancín. Tanto a la entrada como a la salida no van a desarrollarse vueltas completas. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como mi mecanismo no da vueltas completas, vean que voy a modificar. Aquí realmente ya no son 4 fases de bloqueo. En este caso se reducen nada más a 2. ¿Por qué te digo que se reducen a 2, nena o nenes? Porque estas barras se van a alinear 2 y 3, por ejemplo, cuando estén por este lado. ¿Sale? Y cuando 3 y 4 estén del lado derecho, más o menos por aquí, ahí se van a volver a alinear. Por lo tanto, nada más voy a tener o se tienen 2 fases de trabamiento de este mecanismo. Para eso, precisamente, también me apoyo en esta ley. No sé si quedó un poquito claro, nena, o ya te confundí. Sí me quedó claro, pero me surgió otra duda. O sea, hablando de las fases de bloqueo, Dale. eh, entonces, cuando ya se tiene como la ley que se acaba de hacer, o bueno, lo que acabamos Ajá. de resolver, Ujú. ¿es para ver o para verificar si las fases de bloqueo están bien? No, O, no, 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 no. Lo que es la ley de Grashof, para lo único que nos sirve es para determinar si en un mecanismo de 4 barras, por lo menos un elemento da vueltas completas. No sé si me explico. Déjame buscar una hoja. Déjame, voy a quitar esto de aquí. Por ejemplo, déjame agarrar unos colores, aguántame tantito. Voy. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a representar por ejemplo, este mecanismo. Aquí, este mecanismo, si se dan cuenta, nena, si te das cuenta, también es un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Aquí, nuevamente, lo voy a poner A, B, C y D. Aquí nada más estoy identificando cada uno de los pares cinemáticos. ¿Sale? Voy a medir de A a B, de B a C, de C a D y de A a D. ¿Sale? Voy a medir de volada, no pasa nada. Por ejemplo, de A a B, así como lo dibujé, me mide 1.5 centímetros. De B a C, me mide 3.2. De C a D,
me mide 3 y finalmente de A a D me mide 4.1. Ahí tengo mis longitudes, ¿sale? Mi elemento más corto es este, ¿cierto? De 1.5 centímetros. El elemento más largo es este de 4.1. Si tú sumas A más B en este caso te daría 5.6, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Estas dos serían C y D, perdón, C y D, que serían 6.2, ¿cierto? Ojo, nena, ¿aquí qué crees? Efectivamente se cumple la ley de Grashow. Aquí yo me atrevo a decirte, y por eso yo les hacía el comentario, chicos, hay son como que consideraciones, vaya, que a nosotros nos han servido. En este caso, mi elemento más corto, si te das cuenta, nena, es el segmento AB, que vendría siendo mi elemento 2. Como el elemento más corto está articulado o está, sí, articulado, déjame llamarle la palabra correcta, respecto del fijo, es el elemento que va a dar vueltas completas. Por lo tanto, tendría una manivela, ¿sale? Aquí, y un balancín acá. Si recuerdas, manivela contra balancín, llegamos a tener hasta 4 fases de trabamiento. ¿Sí me explico? Sí. En este caso, se cumple la ley de Grashow. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa, por ejemplo, en el caso que ahorita resolvimos? Bueno, aquí le estoy exagerando, no pasa nada. Tenemos esto, ¿vale? En este caso, aquí tengo A, B, C y D. Específicamente aquí, la suma de A más B nos dio 10.7 y la suma de C más D nos dio 9.6. Efectivamente, aquí no se cumple la ley de Grashow. Por lo tanto, a pesar de que mi elemento más corto está articulado respecto al fijo, bajo esta configuración, ¿sale? Aquí ningún eslabón va a dar vueltas completas. ¿A qué me refiero? Mira, les voy a quitar tantito el video, denme un segundo. Y déjenme ver si puedo recuperar un archivo que ya había borrado. Voy. Denme un segundo. Listo. Déjenme, les comparto mi pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí está. Changos. Déjenme encontrarlo porque no lo tengo aquí. Es que ya hice la simulación, pero para que se terminen de convencer. Nada más voy. ¿Dónde lo metí? Diablos. No sé si tengan más dudas, nenes, en lo que encuentro mi animación. Yo solo tengo, entonces la sumatoria sería el más corto con el más largo, ¿no? Ajá, Y los demás son el complemento. exacto. Ok. ¿Alguna otra duda, nenes, nenas? ¿No? ¿Seguros? Changos, no lo tengo. Ay, Dios, ¿dónde lo metí? Voy, nenes, voy. Porque esto sí es importante. Profesor, una pregunta. Sí, dime, te escucho. Con respecto a la guía que nos dijo que nos dejaría, ¿cuándo la enviaría?
De hecho, precisamente, y discúlpenme, pero es que tengo tantas cosas en la cabeza. De hecho, eso les iba a comentar. Ya tengo la guía, ya tengo van a ser dos partes. Son un par de crucigramas, están muy sencillitos. Esto les va a ayudar precisamente para que ustedes más o menos refresquen lo que es ¿cómo se llama? La parte de teoría. Esa es una. Dos, van a ser cálculos de movilidad. También ya la tengo, se las voy a compartir. Lo que pasa es que me estoy peleando con mi computadora porque no sé qué diablos le pasa, pero se las voy a enviar precisamente el día de hoy. Hoy en un rato más, ya les prometo que ya tienen eso en Classroom para que la comiencen a resolver. Y aparte, aprovechando que la compañera ya me preguntó acerca de esto, ya tenemos ahora sí que la información suficiente como para aplicar el primer examen. La propuesta es, si así lo deciden y así gustan, que sea el examen la próxima semana. La próxima semana, en teoría, también nos tocaría ir a la escuela para que la segunda parte, se puede decir así, del grupo, realice la siguiente práctica. Entonces, ahí lo que se me estaba ocurriendo es precisamente aplicarles el examen ahí en la escuela. Pero necesito que ustedes me propongan una fecha. Una fecha precisamente para yo coordinarme y poderlos atender, evidentemente, ahí en la escuela. Denme un segundito, déjenme bajo mi escandalera y les comparto mi pantalla, porque no encontré. Esto se los voy a compartir precisamente en Classroom, no pasa nada. A ver si se alcanza a ver, denme un segundo. Es cómo se comporta este mecanismo. Ya se dieron cuenta que efectivamente este mecanismo de 4 barras, como no se cumple, perdonen, ahorita sigo con la información, como no se cumple con la ley de Grashof, dense cuenta que ninguno de estos elementos que conforman precisamente nuestro mecanismo de 4 barras, ninguno da vueltas completas. ¿Vale? Se los pongo otra vez. Ahí se lleva una fase de bloqueo. ¿Sale? Esa es una. Bueno, tardé un poco. Nada más déjenme regreso un poquito esto. Perdón. Ahí sería la segunda fase de bloqueo que tenemos. ¿Vale? Por eso hice la modificación. De 4 la bajé a 2. ¿Por qué razón? Porque el mecanismo de 4 barras, que es este de acá abajo, se comporta como un 4 barras de doble balancín. Y por acá arriba, nenas, no se bloquea nada. ¿Vale? Entonces, aplicando la ley de Grashof, yo puedo determinar cómo se va a comportar o me doy una idea cómo se va a comportar mi mecanismo de 4 barras. ¿Sí queda claro? Para la compañera que me preguntó o tenía esa duda. Y bueno, déjenme continuar con la información. Entonces, ahí prácticamente nada más les voy a pedir un mega favorzote, espero que se pueda. Vamos a tratar de respetar fechas de las entregas, tanto de las guías, bueno, de la guía, en este caso crucigramas, y lo que es cálculo de movilidad. Ojo, si alguien en dado caso llegase a tener una condición por enfermedad que espero no pase, puedo en ese caso hacer una excepción. Pero si no se les olvida, etcétera, 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 ahí sí soy más estricto en las fechas de entrega. ¿Sale? Para el día y para la fecha que yo les establezca ahí en claro. No me gustaría que se confiaran. ¿Sale? Entonces, eso es prácticamente la información que la verdad, bueno, les iba a dar al final de la clase, pero no pasa nada, aprovechando de una vez que ya salió esto. Entonces, en un momento más, en un ratito más, les estaré compartiendo precisamente lo que son las guías. Crucigrama y cálculos de movilidad, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Profesor, si Dime. fuéramos a hacer el examen presencial, entonces ya no habría práctica. Sí, nena, todavía. Gracias, profesor. Sí.
¿Alguna otra duda, nenes? ¿No? Ok. Para la compañera que me preguntó acerca de esto, no sé si quedó un poquito más claro, nena. Sí, profe, ya me quedó más claro. Muchas gracias. ¿Segurísima? Sí, ya. Es que me confundí porque yo pensé que, o como teníamos 4, después teníamos 2, también me confundí un poco con lo de las fases de bloqueo. Sí, lo que pasa que ahí, por ejemplo, nena, es más, mira, déjame ver si la puedo encontrar así de volar aquí otra vez. Lo que pasa que el mecanismo de 4 barras, o sea, ustedes ya saben que tiene distintas configuraciones, ¿cierto? La más utilizada, lo que yo les comentaba o lo que les llegaba a comentar, es precisamente el mecanismo de 4 barras de doble balancín. No sé si recuerdan. Al ser un mecanismo de 4 barras de manivela balancín, disculpa. En ese caso, efectivamente, podemos llegar a tener hasta 4 fases de trabamiento o de bloqueo. ¿Sí? Ojo, en